Este es el ministerio cristiano Luz Admirable. Desde Campo Grande, provincia de Misiones, República Argentina, quien les habla, vuestro amigo y pastor Müller Armindo Emilio. Y en esa oportunidad queremos contemplar un pasaje sorprendente, muy especial. Palabras que busqué entre varios hombres de Dios, ministros de Dios, de preguntar y asesorarme con más profundidad sobre el tema. Y allí en Hechos capítulo 17, en el versículo 23, el apóstol San Pablo en su época se encontró esperando allí a sus colaboradores en Atenas y recorriendo un museo o un palacio de tribunal de la Corte Suprema, que también era como un tipo santuario en partes, según se entiende, y caminando encontró altares, diversos altares, y en uno de los altares, dice el versículo 23, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido, al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. Bueno, eso es muy maravilloso. Al Dios no conocido, pero sin embargo lo adoraban. Al Dios supremo, y ahí en su tiempo había como 3 colegios religiosos y como 3 confesiones de fe, de lo que él nombra allí, que él disputaba con ellos, que no vamos a entrar en ese tema. Lo que queremos sacar aquí es al Dios no conocido, quien Pablo conocía y entendía, por lo tanto fue llamado por él, y él anunciaba a ese Dios. Así como dice el apóstol Pedro, allí en 1 Pedro capítulo 2, versículo 10, 9 y 10, que nosotros los que creemos, la iglesia en sí y cada creyente en particular, somos hechos sacerdocio santo, como una nación escogida por Dios o un cuerpo. Vamos a leerlo. Dice el versículo 9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Bueno, Pablo hacía eso, anunciaba las virtudes de aquel que él conoció, quien le llamó, para que él lo conozca y lo entienda, a quien se presentó y lo reveló los misterios de la gracia, ese Dios que aquí dice en el Salmo 147:5, grande es el Señor nuestro y de mucho poder. En otra palabra, de todo poder. Y su entendimiento es infinito. Todo el pensamiento de Dios es infinito. Por eso dice el apóstol San Pablo en Romanos capítulo 11, en el versículo 33, oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios,
cuán insondables son tus juicios e inescrutables tus caminos. Por lo tanto, claro, el apóstol añade allí en 1 Timoteo en el capítulo 6, versículos 15 y 16, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Bueno, de ese Dios queremos hablar, porque hay una palabra que dijo Jesús en San Juan, capítulo 4, versículo 23 y 24, pero antes quiero todavía añadir Isaías, el capítulo 40, versículo 28, acerca de este Dios. Dice: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien alcance. Y de ahí donde, hablando con la samaritana, que ella buscaba excusas sectarias, religiosas, gremiales, racistas, bueno, de dónde y cómo se adora a Dios, y queriendo deshacerse de esa charla porque ella era samaritana y él era judío. Y entre eso, él dice: mas la hora viene, y ahora es del momento de él, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu, en su espíritu, como templo, como lámpara de Jehová, y en verdad, no fingiendo, porque no se le puede chamullar a Dios, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Y ahí dice esa frase que pregunté a muchos ministros: Dios es espíritu. Y por supuesto añade y dice: y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Pero la palabra Dios es espíritu, y no Él es un espíritu. Dios no es un espíritu. Cuando Jesús caminaba sobre las aguas, cuando Él terminó alimentarle a los 20,000 ahí, 5,000 hombres, sus mujeres, niños, y luego los mandó a los discípulos que se vayan al otro lado del mar, y Él se quedó orando en el monte, y luego los siguió caminando sobre las aguas. Y cuando Pedro y los discípulos lo vieron, se asustaron porque nunca han visto tal cosa. Estaban con Jesús siempre, viajando en el barco, en mula y a pie, pero de caminar sobre las aguas, gritaron un espíritu, un espanto, un fantasma. Y él dijo: no, soy yo, no soy un espíritu. Y él enseñó que Dios, mire bien lo que dice ahí, Dios es espíritu.
Y el Padre busca tales adoradores. Ahora, Él dijo, Dios es espíritu. No que es un espíritu. Entonces, esa es una palabra misteriosa, muy sorprendente, y que queremos meditar un poco sobre ella. En Isaías 42, versículo 5, vamos a añadir algún versículo así. Isaías 42, versículo 5. Así dice Jehová Dios, creador de los cielos, y el que los despliega, el que extiende la tierra y sus productos, el que da aliento al pueblo que mora sobre ella, y espíritu a los que por ella andan. Entonces, Él es un espíritu porque Dios es la Trinidad en sí, Elohim. Desde el primer nombre manifestado a la humanidad, se presentó como Elohim en plural, el Dios en plural, que ahí en Génesis capítulo 1, 26, 27 dice, hagamos al hombre. Había Él en la Trinidad, el único Dios en tres personas, que cada uno en particular cumplió su función en este mundo. Cuando vino el Hijo de Dios, Jesucristo, Él glorificaba al Padre. Cuando Jesús se fue y vino el Espíritu Santo, tomó lo del Padre y del Hijo, San Juan 16, del 7 al 15, y glorificó y sigue glorificando al Padre y al Hijo. Por eso es muy interesante cuidar también en nuestras oraciones, porque yo escucho por ahí pastores, mire, hay pastores en Oberá mismo, hay un pastor que habla por la radio y tiene una iglesia bastante grande. Gracioso porque hay dos templos, uno delante y otro atrás. Los dos son un poco diferentes y vienen de una rama. Bueno, ahí él tiene bastante gente y muchos obreros pastores. Y ellos oran al Espíritu Santo, no al Padre. Y algunos hacen un entrevero y dicen, vamos a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero la Biblia no enseña eso. La Biblia nos enseña solo dos pasos o dos motivos en el cual podemos usar el nombre trino. San Mateo capítulo 28, 19 para el bautismo en las aguas. Y para despedir la congregación, 2 Corintios 13, 14, que el apóstol Pablo despedía a la congregación, que el amor de Dios, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión del Espíritu Santo esté con vosotros. Nos muestra entonces de que esos dos motivos se puede usar el nombre trino. En ese caso, el bautismo concluiría o incluiría todo lo que se puede hacer ceremonias, esos bautismos, casamientos, cumpleaños, etc. Funerales. Pero lo demás, dice Pablo el apóstol enseñando, y Jesús mismo, que el Espíritu de Dios vino para glorificar al Padre y al Hijo, y Jesús enseñó a orar al Padre, ni siquiera a Él, pero en el nombre de Jesús, en mi nombre, dijo Él, al Padre. Nunca en el nombre del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es nuestro abogado, Paracleto,
quien está con y en nosotros y sobre nosotros, y por lo tanto es el Consolador, el que nos consuela, nos fortalece, nos da fuerza e intercede en nosotros ante el trono de gracia, gimiendo y clamando según la voluntad de Dios, si lo permitimos. Y por lo tanto, arrancando cuando predicamos, Él está allí para convencer al mundo inconverso de pecado, de juicio y de justicia. Él tomará de lo mío, porque lo mío es de mi Padre y lo del Padre es mío, dijo Jesús, y me glorificará. Por lo tanto, hay que dejar que el Espíritu Santo, Dios, interceda en y por nosotros y que nos maneje, porque Él clama Abba, que es Padre mío o Padre, haciéndonos reconocer y sentirnos como un hijo bajo el consuelo de Dios, y como ayudándonos en donde nuestra infantilidad espiritual no ayuda o no nos alcanza. Él es el agente, la tercera persona de la Trinidad, quien fue enviado para abogar, interceder y defendernos y mostrarnos a quién debemos de dirigirnos. Y por eso, al exaltar a Dios y al Cordero, Él glorifica al Padre y al Hijo. Hay personas que comienzan a orar a Jesús y terminan orando al Espíritu Santo. Y por último lo dicen en el nombre de Jesús te pido. ¿Y a quién? ¿Cómo se entiende eso? La Biblia, la palabra de Dios nos enseña que hay que dirigirse al Padre Dios, dejarse guiar por el Espíritu Santo, porque a veces estamos orando y diciendo cosas y es como que no llega. Y tenemos que quedarnos silencio muchas veces cuando oramos, cuando nos apartamos para estar orando. De repente corta la oración, como que no tiene sentido nuestro hablar, y tenemos que quedar silencio un buen tiempo. Y de repente, si damos lugar al Espíritu Santo, Él comienza dentro de nosotros a impulsar qué orar y cómo y a quién y por quién. Es Él el que sabe la necesidad y cuál es la voluntad de Dios para que seamos oídos. No orar al Espíritu Santo. Incluso escucho de que van al culto y lo primero que hacen dice bienvenido Espíritu Santo. Entonces yo me pregunto, ¿y dónde lo tienen durante el tiempo? ¿No dice la Biblia que está dentro de cada cristiano creyente y además dentro del cuerpo de Cristo como iglesia? ¿Y cómo lo dan bienvenido? ¿Cómo es esto? El Espíritu Santo fue derramado y sobre todos aquellos que creen, lo aceptaron a Jesucristo como su Salvador, y del momento que escuchamos la prédica o leemos la Santa Biblia, la palabra de Dios, el Espíritu Santo es el que está persuadiendo, iluminando, enseñando, guiando, intercediendo y gimiendo y ayudándonos para que nos podamos arrepentir. Romanos capítulo 2, 4 dice que la benignidad de Dios es la que nos guía al arrepentimiento digno por el Espíritu Santo de Dios. Él que a su vez nos regenera, nos bautiza dentro del cuerpo de Cristo y luego nos ayuda en nuestras debilidades. Jesús cumplió su obra redentora, cargó sobre él el dolor de la humanidad y el pecado y la condena. Ahora Dios no se fatiga
Dios no se cansa. Dios es eterno y Él que, a su vez, como que puso en el hombre la simiente de engendrar y producir, y Él es el que forma el espíritu dentro del feto. Zacarías capítulo 12, en el versículo 1, también dice el profeta la misma palabra que dijo Isaías. Y forma Él el espíritu del hombre dentro de él. Él es el que forma el espíritu del hombre dentro de él. Y por lo tanto, en Malaquías capítulo 2:15, el profeta habla allí a los hombres y al matrimonio, pero eso queremos dejar, no queremos entrar en eso. El versículo 15 dice, no hizo él uno. ¿A quién él hizo? A Adán. Y la pregunta, habiendo en él abundancia de espíritu, habiendo en él abundancia de espíritu. Entonces Dios Trino es espíritu, no es un espíritu, es espíritu, y trabaja unido en esencia, así como Dios Padre está en el Hijo y el Hijo en el Padre, unido por el Espíritu Santo. Todos aquellos que creen en Jesucristo y nacen de nuevo y se unen al Señor, 1 Corintios 6:17, son un espíritu con Él. Y dice San Juan 17, capítulo 17, allí del 21 al 23, Jesús ora al Padre y pide por la iglesia y por los que van a creer y creyeron y lo aceptaron como Salvador y Señor y nacen de nuevo. Y dice, así como yo estoy en ti, Padre, y tú en mí, y somos uno, así ellos en nosotros sean uno con nosotros. Hay iglesias que se desviaron del origen de la verdad y enseñan que Dios no es trino, que el mismo Jesús es el Padre y el Espíritu Santo, que contradice totalmente el Nuevo Testamento. Porque entonces Jesús vino a hacer una fantasía, porque Él viene a decir que Él era el Hijo de Dios y que tuvo que venir enviado por el Padre y que fue y se identificó con Israel y el mundo, hizo un simulacro de bautismo en las aguas, mostrando de que Él va a morir y ser sepultado, pero resucitará. Y allí el Espíritu Santo viene sobre Él en forma de paloma y permanece sobre Él, y ahí el Padre en el cielo, en los cielos, diciendo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y allí Él fue enseñando, hablando con el Padre, que se apartaba las madrugadas para hablar con el Padre, oraba al Padre, hablaba con el Padre, hablaba del Padre, y decía que Él volvería al Padre y estaría al lado de Él, a la derecha de Él. Los apóstoles enseñaron esto y enviaron al Espíritu Santo para que Él entonces cumpla el rol de intercesor, de abogado, y que nos hace transformar, regenerar y cambiar la vida.
Entonces, Dios Trino es espíritu en su plenitud, tiene abundancia de espíritu dentro de él, que él puede engendrar, formar seres humanos, y hasta en su tiempo hizo ángeles, que ahora hace humanos con un espíritu viviente. Si bien el ser humano perdió la semejanza de ser igual a Dios, lo recupera por medio de Cristo al aceptarle como su Salvador. Por eso dice Pablo allí en Efesios, en el capítulo 4, en el versículo 24, y vestíos del nuevo hombre creado según Dios, en la justicia y santidad de la verdad, como fue originalmente hecho, recto. Entonces en él habita, él no tiene principio ni fin, él es espíritu y en él hay abundancia de espíritu. Y la Biblia dice en un salmo, si él retira el aliento, toda creación deja de ser y el ser humano deja de ser, su cuerpo queda sin vida. Santiago dice que el cuerpo sin el espíritu está muerto. Eclesiastés termina diciendo en el capítulo 12:7, y el cuerpo va al polvo de donde fue tomado, y el espíritu regresa a Dios. Y luego, por supuesto, rendirá cuenta de lo que ha hecho con su tiempo aquí en este mundo. Y en segundo lugar, Dios es luz. Dios es luz. Allí en 1 Juan, en el capítulo 1, los apóstoles, en ese caso el apóstol Juan dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no participamos o practicamos la verdad. Pero el versículo 5 dice, y este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos, Dios es luz. No es que es una luz. Dios es luz. O sea, Él es luz. No hay tinieblas en Él. Allí donde está Dios es luz. Y qué importante eso, porque por eso en el capítulo 2 de 1 Juan, cuando dice, allá en el verso 9, el que dice que está en la luz y aborrece a su hermano está todavía en tinieblas. Versículo 7 del capítulo 2 dice, y el mundo, en el capítulo 1, verso 7, pero si andamos en luz, como Él está en la luz, tenemos o andamos en luz, como Él es luz, o está en luz, tenemos comunión unos con otros. ¿Y por qué comunión unos con otros? Porque la transparencia de la pureza. No podés tener comunión con una persona, aunque sea miembro de una iglesia, pero su vida no vive en luz, tu espíritu no tiene contacto. Yo estuve muy nuevo en mi ministerio. Un día orando así en la plena vereda, en una ciudad, en un pueblo, con unos grupos de hermanos y un pastor. Era un hombre bien grosero, pero lleno del Espíritu Santo. Bueno, él dijo, vamos a orar aquí porque había una petición de oración.
Y mientras nos tomamos las manos entre varios y comenzamos a orar, este pastor de repente oró unos par de palabras en otras lenguas. Y eso hizo un contacto tremendo y sacudió, que salió un regocijo de dentro de nuestro corazón y gritamos: gloria a Dios, bendito sea su nombre. Pero salió desde el pastor y cruzó, y a mi izquierda había otro hermano que teníamos la mano. Ahí no pasó esa virtud. Se cortó ahí. Este hombre no vivía en la luz. No tenía comunión espiritual. Y si no tiene comunión, es porque la sangre de Jesucristo no le puede limpiar de sus pecados, porque transgredió la ley del Espíritu. ¿Qué tiene que hacer? Volver a confesar su pecado, arrepentirse del mismo y apartarse de él para volver en comunión con Dios y los hermanos. Esa es la luz de Dios. Por eso va a ser muy sorprendente cuando Cristo viene a buscar su iglesia. Dios tenga misericordia de nosotros ahora. Porque dos dormirán en una cama, uno será llevado, el otro se quedará. Dos trabajarán en un molino, dos estarán en el campo, uno será llevado, el otro se quedará. ¿Por qué? Porque con certeza que no estaba viviendo en luz. Puede ocultarlo de la esposa, del esposo, de los hijos, del pastor, su pecado, pero no de Dios. No puede ocultarlo delante de Dios. Y en el Evangelio de San Juan, capítulo 1, versículo 5. Evangelio de San Juan, capítulo 1, verso 4 y 5, en ese caso, dice que Jesús es la luz del mundo. Vamos a leerlo. San Juan, capítulo 1, 4 y 5, en él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Entonces, ¿a dónde aparece el Señor, o donde había remisión, donde había nacimiento nuevo, donde vino a la luz y confesó sus pecados y fue limpiado con la sangre de Cristo, tiene comunión con Dios y los hermanos? Por eso, cuando usted lee en San Juan capítulo 3 acerca del nuevo nacimiento, arranca desde el verso 19, y esta es la condenación: que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz para que sus obras no sean reprendidas. Y Apocalipsis 22, versículo 5 concluye: Dios es luz, y dice allí: no habrá allí más noche, y no tiene necesidad de luz ni lámpara, ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Eso es vivir con Dios. Pero hay algo más terrible. En Hebreos capítulo 12, el escritor dice en el versículo 29: porque nuestro Dios es
fuego consumidor. No dice que es un fuego. Dice es fuego. El fuego de Dios es el celo. Porque Él decía, no es por ustedes, sino por amor de mi nombre. Ahí dice en Isaías, capítulo 33, versículo 14. Los pecadores se asombraron en Sión. Espanto sobreescogió a los hipócritas. ¿Quién de nosotros morará con el fuego consumidor? ¿Quién de nosotros habitará con las llamas eternas? Acá no está hablando de llamas del infierno. El verso 15. El que camina en justicia y habla lo recto, el que aborrece las ganancias de violencia, el que sacude sus manos para no recibir cohecho, el que tapa o aparta sus oídos para no oír por propuestas sanguinarias, el que cierra sus ojos para no ver cosas malas. Este habitará en las alturas. Fortaleza de rocas será su lugar de refugio. Se le dará su pan y sus aguas serán seguras. El pan, Jesucristo. Las aguas que fluyen de la roca eterna, herida por causa del mundo pecador. Pero ¿quién puede habitar allí? El que se apartó del pecado, que fue purificado por la sangre preciosa de Cristo. Y así, en el momento que se arrepintió de sus pecados, como Isaías en el capítulo 6, al reconocer que sus labios estaban inmundos por convivir con el rey y sus ministros, hablando vanidades y viviendo artificialmente y no diciendo la verdad, se contaminó con los labios inmundos. Precisó que un ángel ardiente se venga enviado por Dios y toque ese fuego de la brasa encendida sus labios para que sea purificado. Y por último, que uno podía hacer una lista innumerable que Dios es, también Dios es amor. En 1 Juan capítulo 4, 8 y versículo 16 dice, Dios es amor. Pero Romanos capítulo 3 también dice que Él es justicia. Entonces, el amor perfecto también es justicia. Y el ser humano es justificado por el amor de Dios, porque el amor del hebreo significa misericordia. El ágape del griego, que es un amor puro, abstracto, no espera aplauso, que dio a su propio Hijo para que Él tomase lugar, aún siendo enemigos. El mundo entero estaba bajo maldición, muertos en los delitos y pecados. Dios amó de tal manera, y en su justicia, no soportando el pecado y no queriendo que la humanidad se pierda, envió a su Hijo Jesucristo que razone y haga justicia con la humanidad y tome el lugar de la humanidad y muera
debajo del peso de la demanda de la ley justa y santa, y resucite para que todo aquel que en él cree sea justificado gratuitamente, como dice Romanos 3, del 21 al 24. Y el capítulo 5 de Romanos 5 dice: y el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo, para que también ese amor y esa justicia ahora more en nosotros y seamos justicia de Dios. Como dice 2 Corintios capítulo 5, 21, somos hechos justicia de Dios en Cristo. De tal manera que hoy por hoy me admiro y escucho en la internet entera la difamación de pastores de grandes iglesias, que cuando un pastor cometió un error o tuvo un bajón, lo acusan, lo persiguen, lo difaman, lo humillan, lo denuncian, lo pisotean, en vez de amarlo, perdonarlo y bendecirlo y ayudarlo y orar llorando, como dijo Jeremías. Si ustedes no aceptan, me desharé llorando en secreto, no porque Jeremías era tan bueno, sino que el Espíritu Santo dentro de él lloraba, gimiendo en la presencia de Dios, para que perdone los pecados de la humanidad. De tal manera que dijo allí en Ezequiel, capítulo 30, 22, que Dios miró desde los cielos y buscó un hombre, buscó a alguien que se ponga en brecha y haga vallado delante de Dios y de la humanidad, y no lo encontró. Y por eso vino Cristo Jesús, que tomó lugar de la humanidad, se puso en brecha, hizo un vallado y dijo: yo iré por ellos, yo pagaré. Él aceptó la justicia de Dios que demandaba la ley justa y santa, y murió debajo el peso de la ley y nos liberó, de tal manera que dice 2 Corintios 5 del 14 al 21 que Dios ahora se reconcilió con toda la humanidad y está parado con brazos abiertos hacia el mundo, hacia la humanidad, esperando que se den vuelta hacia Él y se reconcilien con Dios solamente por gracia mediante la fe, y se reconozcan que están perdidos. Y una vez salvos, dice 1 Corintios capítulo 6 del 1 al 8, que no hay un sabio entre vosotros que podáis arreglar entre vosotros los agravios. No van ante el mundo, ante los inconversos, a difamar a sus colegas, llamándolo diabólico, corruptos, ladrones, etc. Y si aún fuese alguno de esos errores, no tenía por qué hacerlo, porque ay de aquel que tocare mis ungidos. Y aunque Saúl desobedeció varias veces y cayó en descrédito delante de Dios y fue rechazado como rey, no obstante la unción de Dios permaneció sobre él hasta el ataúd, y David, que tenía poder de matarlo, no lo hizo por temor de Dios. Y somos hechos justicia de Dios para también guiar al pecador que sea justificado por la fe. Y dice allí en 2 Corintios capítulo 5, 18 al 20, que Dios nos hizo ahora embajadores en nombre de Cristo, como rogando, no retando, gritando, ni maldiciendo, ni condenando, rogando a la humanidad: en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios.
Ese es el Evangelio. Que Dios los bendiga a todos los oyentes para que podamos tomar un rumbo y volver al Evangelio y predicar su palabra.